Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Pues muy buenos días, amigos de México Libertario. Les damos la más cordial bienvenida a uno más de nuestros webinarios, Más Innovación, Menos Regulación, el cual, bueno, venimos realizando junto con nuestros amigos de la red internacional Somos Innovación. Agradecemos el apoyo que ellos nos proporcionan y bueno, como siempre, venimos a hablar aquí de los temas relacionados con tecnología, innovación y cómo esto impacta en la calidad de vida de las personas. En esta ocasión nos pareció muy interesante invitar a un amigo, un analista y un consultor muy prestigiado en México sobre temas energéticos. Estamos hablando de Santiago Arroyo. Él es fundador y de Ursus Energy y bueno, como les decía, un consultor muy reconocido y muy solicitado por diversas agrupaciones, instituciones, grupos, empresas y bueno, pues es realmente un honor tenerlo con nosotros. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Qué tal, Víctor? Muy buen día a ti y a todo tu amable auditorio y a las personas que nos están viendo. Un honor que me hayan considerado para estar aquí con ustedes en esta ocasión. Y vaya, pues la verdad es que ¿cómo estoy? Pues muy contento, muy agradecido de estar aquí con ustedes y bueno, vamos a platicar un poquito más sobre todas estas cuestiones que ya hemos estado replicando un poquito en redes sociales. Así es, Santiago. Bueno, los agradecidos somos nosotros, como te decía hace un rato, porque bueno, nosotros reconocemos tu amplia experiencia en el tema, pero también tu agenda siempre muy, muy apretada. Y bueno, pues además eres un tuitero muy, muy activo yo creo que en la mejor red social de todas, que es Twitter. Entonces, pues realmente es un triple honor que estés aquí con nosotros compartiendo unos minutos en este webinario que hacemos junto con Somos Innovación. Y bueno, para entrar en nuestro tema, Santiago, bueno, se habla mucho del fin de la energía, de los autos movidos por gasolina. Bueno, pues esto seguramente tiene derivaciones importantes alrededor del sector que maneja este tipo de cosas. En tal sentido, yo leí por ahí un artículo tuyo, creo que publicado en Forbes, donde hablaba precisamente de la adaptación tecnológica que han venido sufriendo o que van a sufrir más bien esta serie de estaciones de servicios, gasolineras que les llamamos en México, para adaptarse a este cambio energético que viene dándose desde hace ya mucho tiempo, pero que seguramente se acelerará en los próximos años. ¿Qué nos puedes tú decir al respecto, Santiago, sobre este cambio tecnológico que ha venido experimentando el sector de las estaciones de servicio? Pues bueno, esto que estamos viendo, este planteamiento que bien tú me haces ahorita en este momento, pues es algo muy importante, digo, es la actualidad en el sector energético. Estamos haciendo una transición hacia la descarbonización, es decir, pasando de los combustibles fósiles hacia consumo de energía más limpia.
En este sentido, si bien es cierto, la transición que está llevando, y bueno, todo ahorita el contexto, vamos a partir esto de, digamos, dos puntos fundamentales. El primero, la transición energética como debería de ser, y la transición energética como la estamos viendo el día de hoy, para poder pasar al siguiente, digamos, nivel de conversaciones. ¿Qué está pasando con las estaciones de servicio y las gasolineras y hacia dónde van los combustibles fósiles? Que sería una irresponsabilidad decir que por completo van a desaparecer. Como dije, es una transición. Ahora, ¿qué es la transición energética? Lo que estábamos diciendo es pasar o migrar, lo que se ha dicho por muchos de mis colegas, pasar o migrar de una economía sustentada en carbón hacia una economía en energías renovables o energías limpias, que estas pueden ser, bueno, la energía nuclear es una de ellas, la energía eólica, que es a través del viento. También las celdas de hidrógeno verde es otra digamos, de los mecanismos de catalización de energía o de conducción de energía que existe, porque en sí el hidrógeno no genera energía. Pero sí es un vehículo, digamos, un medio a través del cual podemos llevar a cabo un proceso energético para poder aprovecharlo. También está la energía solar, que es una de las también de las que más se socorren, sobre todo en países como México, que estamos en un lugar pues privilegiado en materia de energía solar. Y bueno, esto es por citar algunas de ellas. Otra menos sonada, pero también una de las más importantes aquí en México, es la energía geotérmica. Sí, como bien sabemos, tenemos un cinturón de fuego, es decir, tenemos una cordillera llena de volcanes y de actividad geológica importante, y de aquí pues obtiene este recurso geológico que es básicamente vapor y agua a altas presiones para convertirlo en electricidad a través de unas turbinas. De hecho, en Puebla hay ¿cómo se llama? Una planta de generación de energía geotérmica, que son los húmeros. Es una planta muy importante de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en sí, ese es transitar del uso del carbón, del petróleo, hacia estas energías. Y aquí hago un paréntesis, el petróleo no se va a terminar como industria, pero finalmente todo lo que tenemos nosotros aquí, esta ropa, estos artículos, lo que tenemos a nuestras manos, incluso el fijador que uso yo para el cabello, todas esas cosas, incluso medicamentos y muchísimos artículos que nosotros utilizamos cotidianamente, son derivados del petróleo. Entonces, se va a acabar la industria de los petrolíferos, esa es la que tiene una fecha de caducidad, más no la industria del petróleo en sí. Incluso vamos a hacer una pequeña acotación con datos. En este último trimestre, todas las petroleras del mundo tuvieron un repunte importante de sus ingresos, al grado de alcanzar empresas como Apple, por ejemplo, que es una de las empresas que tiene uno de los ingresos más altos y que también pues tienen una actividad preponderantemente no energética. Entonces, bien, los que decían que la industria petrolera estaba acabada, pues realmente no lo es así. La industria petrolera, al contrario, está igual en un proceso de transformación. Están abandonados los combustibles fósiles, que eso es la parte de la importancia en donde radica esta transición energética. Dentro de todos estos proyectos de transición energética, este plan o digamos, esta doctrinariedad de transición energética, cada uno de los países, a través de diversas organizaciones, de diversos acuerdos internacionales, establecen una serie de metas de descarbonización. Y esta descarbonización también implica el cambio de tecnologías, es decir, estamos hablando de una transición tecnológica. Estamos cambiando de innovación tecnológica, vaya, esto va de la mano. Toda esta industria energética que está transicionando y descarbonizándose también utiliza de manera preponderante la innovación tecnológica. Vaya, todo va de la mano en este sentido, y también una transformación del consumo que nosotros tenemos como personas respecto de la energía y también de bienes y servicios de consumo.
porque finalmente todo lo que toda actividad humana requiere de algo de energía, absolutamente todo, incluso ahorita que estamos platicando en este momento, estamos consumiendo energía y estamos consumiendo energéticos. En este sentido, pues nosotros tenemos que ir migrando, incluso el hecho de tener esta conferencia es una transición o una modificación de lo que nosotros considerábamos antes una reunión, por ejemplo. Ahorita en este momento tenemos una reunión virtual en donde muy probablemente se van a unir centenas de personas con tal de ver esta información, cuando anteriormente esto era impensable. Hace incluso unos 18, 24 meses era impensable tener una reunión de estas características. Ahora los contextos nos llevan, o esta transición o este cambio de hábitos de consumo, incluso tecnológico, nos está llevando a tener este tipo de cambio o de transición hacia nuevos tipos de consumo. Y de eso se trata la transición energética. Incluso si lo vemos, un foro a gran escala, como se llevaba anteriormente, hablando de un evento de estas características, como aquí estamos, pues implicaba un trabajo tremendo de logística, de consumo de energía, también el hecho de trasladarse de sus oficinas, de sus casas hacia el lugar donde iba a llevarse a cabo el evento, pues implicaba también un consumo energético. Ahorita no, ahorita están muy probablemente personas desde su trabajo, sus oficinas, sus casas, el coche, qué sé yo, en cualquier lugar, incluso en el baño, nos están escuchando mientras se están llevando a cabo otras actividades y también sin tener que trasladarse. Entonces, este tipo de circunstancias son las que van también modificando el tipo de consumo. Eso es parte de la transición energética. No es nada más como por arte de magia, una varita mágica, cambiamos de mecanismos de obtención de energía, sino también implica una serie de cambios a los hábitos de consumo, que esto va muy de la mano con lo que vamos a platicar más adelante respecto de las estaciones de servicio. Entonces, eso es lo que debería de ser. De hecho, los países a nivel mundial, tanto en la COP26, ahorita que se va a llevar a cabo también la COP27 en estas semanas, están estableciendo metas. Hay países que establecen metas a 2030, hay países que establecen metas a 2050. México es uno de los que están dentro de estas metas de 2050 y también de este grupo de países, digamos, más desarrollados, que es el G20, que son los que normalmente están empujando este tipo de agendas. Pues México es uno de los que un poquito va más atrasados por las razones que ya sabemos, ¿no? Que tenemos un gobierno federal que actualmente está privilegiando, digamos, una centralización ¿cómo se llama? De todos de toda la industria. No estamos hablando nada más de la energética o del sector energético en términos generales, sino realmente el gobierno de México actual está buscando la centralización de absolutamente todos los medios de producción, pues en un afán ideológico que va encaminado a un centralismo del Estado. Pero finalmente no me voy a detener ahí mucho en esto, simplemente es algo que ya sabemos, lo estamos viendo. Incluso esto ha generado una serie de conflictos a nivel internacional porque hay falta de competencia, y precisamente son parte de lo que vamos a platicar más adelante, porque hay falta de competencia entre los distintos actores en materia energética. Y finalmente nosotros tenemos firmados una serie de tratados internacionales que son lineamientos jurídicos que imponen ciertas condiciones a México. Incluso México no es que se las impongan, sino que se las autoimpuso a través de un acuerdo trilateral, en este caso con Estados Unidos y Canadá, junto con México. Los tres países acordaron en ceñirse a una serie de condicionantes y que actualmente pues está metiéndonos en un problema esta política energética, y que no nada más es política energética. Si ustedes no lo sabían, también tenemos un conflicto en materia laboral y otro conflicto en materia de producción automotriz y otro en materia de producción agrícola, sobre todo con el famoso aguacate. Entonces tenemos realmente 4 conflictos ahorita con el TEMEC, en donde México como tal, por la política digamos económica que está llevando a cabo en este momento, pues no está cumpliendo. Entonces esto también se traduce en los compromisos que tiene que cumplir México. Finalmente, estos compromisos estaban destinados al año 2030. Este gobierno, a través de la Cancillería, donde está el canciller, señor Marcelo Ebrard,
pues dijeron, no, no, ¿sabes qué? Vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a patear el balón hacia adelante, ahora hacia 2050. Vaya, finalmente esto también, con independencia, todos los problemas que ha traído estos cambios de políticas públicas en materia energética, con otros países, incluso aquí internamente, porque gran parte de la desaceleración económica que tenemos actualmente en el país y del escaso crecimiento económico es derivado precisamente de que un país miembro del G20, es decir, una de las 20 economías más importantes del mundo que necesitan energía para poderse mover, para poder mover sus medios de producción, para poder mover a todos los colaboradores y las personas que están inmersas en todas las áreas de comercio, industria, y de producción del país, pues no pueden moverse fácilmente y se han encarecido por virtud de una serie de políticas públicas que van encaminadas a una regresión y no hacia la diversificación que es necesaria para una economía tan grande como la mexicana. Entonces, en este sentido, vemos que también estos retrocesos no nada más son al exterior, sino también son al interior, y vemos que también estos retrocesos, estos cambios de decir, ok, nuestra transición energética ya no va a ser hasta, ya no va a comenzar a concretarse en el año 2000, en el año 2030, sino hasta el 2050. Esto también es un problema que los ambientalistas y muchos activistas han estado señalando, y no nada más los activistas, sino también nosotros, miembros de la industria, en donde nosotros vemos con bastante peligro esta situación. Finalmente tenemos que nosotros que ir avanzando a la par del mundo. Entonces, para no detenerme tanto en esta parte, esto es lo que debería ser la transición energética, ir abandonando el carbón. ¿Y por qué digo también que esto no está sucediendo en el país? Finalmente, vámonos a los datos. La Comisión Federal de Electricidad aumentó un 55% el uso de combustibles fósiles y de carbón en el último periodo del año 2018 al 2021. Esto también significa que esta centralización que está llevando a cabo el gobierno, junto con la mayor preponderancia de la empresa productiva del Estado, es un ejemplo claro de cómo no estamos cumpliendo con estas metas de descarbonización. Al contrario, nos estamos sumando a ello, lo cual, con lo que había dicho al principio, no va, digamos, no va a la par con el aumento de los ingresos de la industria petrolera. Al contrario, la industria petrolera se está enfocando en un área distinta, no en el consumo de combustibles, sino un área más bien de petroquímica y de creación de bienes de valor, a diferencia de llevar el procesamiento de combustibles fósiles, que es lo que realmente movía la economía de la industria petrolera hace aproximadamente 40 años. Entonces, esto es parte de la transición energética. Eso es lo que debería ser la transición energética, que nosotros abandonemos el uso de la gasolina, el diésel, la turbocina, y que vayamos cambiando hacia otro hábito de consumo, hacia otra dimensión de consumo energético. Y ahora, ¿qué es lo que nos está moviendo aquí en México? ¿Cuál es el contexto actual, real, de la economía mexicana en materia energética? Eso es lo que estamos viendo, y lo que yo les estaba comentando es parte de ello. Aquí en México estamos sufriendo de esta mala práctica sexenal, ¿no? De que siempre cada mandatario quiere llevar a cabo o quiere dejar su sellito, su huellita, o un legado, por así decirlo, en las acciones de gobierno. Y no es la excepción. En materia energética estamos padeciendo digamos, esta mala praxis en las administraciones públicas. Y vaya, estamos viendo también que esta administración presume con vehemencia que se aumentó cerca de 24% de la utilización de energía generada por, ¿cómo se llama?, por mecanismos limpios como la eólica y la solar de manera preponderante. Estos son datos del Centro Nacional de Control de Energía, en donde se establecen que son 24% en un periodo del año 2000, si mal no recuerdo, 2008 al 2020, de 2018 al 2021. En este periodo de tiempo se aumentó la utilización de estas tecnologías de energía limpia, y vaya, esto lo anuncian con mucha vehemencia. Sin embargo, estamos hablando de la aplicación de políticas públicas. Las políticas públicas, para que entendamos, son mecanismos a través de los cuales, o directrices a través de los cuales los gobiernos pues van a trabajar para pues buscar el desarrollo y el bienestar de las personas.
En este sentido, esas políticas públicas que se establecieron en el año 2018, perdón, en el año 2012, 2013, que fue la famosa reforma energética de ese año del 2013, es lo que estamos viendo. Ese dato, por ejemplo, que acabo de dar muy al aire, del 24%, es parte ¿cómo se llama? De los resultados de esa política pública. Es decir, las políticas públicas no tienen un resultado inmediato, sino son un resultado a través del tiempo. Las políticas públicas que se están aplicando ahorita, estamos viendo que tienen consecuencias inmediatas, pero si ahorita las consecuencias inmediatas son malas, las consecuencias mediatas van a ser funestas, no nada más para el medio ambiente, sino también para las futuras generaciones y para la economía en general del país. Entonces, ese es el contexto al interior. Ahora tenemos el contexto al exterior, que fue la pandemia del COVID, que creó un gap en el año 2020, es decir, creó una brecha de consumo, se vio destruidas las líneas de suministro, se vieron destruidos las líneas de consumo. ¿Por qué? Porque nos quedamos encerrados en casa. Y así fue durante 2 años. Ya llevábamos también un proceso también bastante complicado con todo el tema de la descarbonización en la industria petrolera. Incluso se hablaba de una crisis y había tensiones entre Rusia, la OPEP y Estados Unidos, las cuales, pues, poco después de que se empiezan a levantar las medidas sanitarias, pues estos países empiezan otra vez a hacer a mover ficha en este tablero geopolítico de la economía petrolera mundial, al grado que en la actualidad pues tenemos una guerra energética en Europa del Este, que es el conflicto ruso-ucraniano. Entonces, eso es una guerra totalmente energética. Entonces, estamos viendo todos estos contextos llevan al cambio de hábitos. Y ahí es donde regresamos ya ¿cómo se llama? A nuestra querida industria de las gasolinas, en donde, si bien es cierto, es un combustible que ya va en desuso, al menos aquí en México, tiene un crecimiento bastante peculiar. Al inicio de la reforma energética del 2013, teníamos un consumo aproximado de 650,000 barriles diarios. Eso es lo que se consumía de combustibles aquí en México. Para el final del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, estamos hablando, ya ha iniciado precisamente también el del presidente López Obrador, en el año 2019 tuvimos nuestro tope en ese momento de consumo de 1.1 millones de barriles diarios de combustibles, de los cuales pues la gran mayoría, incluso a la actualidad, esa misma tendencia no se ha decrecido, a pesar de que se ha comprado la refinería de Deer Park y también se está construyendo la refinería de Dos Bocas, y también se está reconfigurando el Sistema Nacional de Refinación. Esta tendencia de consumir importado no ha cambiado. Seguimos consumiendo en términos generales cerca del 70% de lo importado, lo cual no es malo. Finalmente hay países pues, que están en peores condiciones ¿cómo se llama? De consumo, lo cual es nuestra gran ventaja contra otros países, por ejemplo, como Japón, que es uno de los países que tiene escaso acceso o accesibilidad a petrolíferos. Es que estamos nosotros a un lado del mercado más grande y más barato de combustibles, que es Estados Unidos. Y aparte está dentro de este esquema del Tratado de Libre Comercio, para que vean más o menos la importancia de todo esto y contextualicemos esta situación. Entonces estamos viendo que, a pesar de que hay una transición energética en ciernes, o estamos ya dentro de esta dinámica de la transición energética, el consumo de los combustibles ha ido en aumento. Pero esto es también parte de la misma transición energética. Cuando nosotros estamos llevando a cabo un desuso de una tecnología, pues antes de que la tecnología se vaya a ser sustituida por otra, normalmente viene un repunte en el consumo de cierta tecnología, que en este caso son los vehículos de motor. Este repunte ya lo vimos en economías como Estados Unidos, específicamente en California y en Texas, en donde ellos ya alcanzaron ese culmen ¿cómo se llama? De la última utilización de esa energía, de esa tecnología. Incluso cuando hace unos 3 meses, cuando tuvimos estos picos de precios en Estados Unidos y aquí en México también, que originaron ciertas políticas fiscales que ahorita nos están dando en la torre en materia de combustibles, que fueron los famosos subsidios al IEPS. En Estados Unidos no se subsidió absolutamente nada, sí se emitió
un acuerdo por parte del presidente Biden en donde sugería a los estados de la Federación o de la Unión Americana aplicar ciertos subsidios, pero hubo estados de la Unión en donde no hubo necesidad de aplicarlos, que fueron California y Texas. Esos dos estados, como ya les decía, alcanzaron su pico en el consumo de combustibles fósiles hace aproximadamente 3, 4 años. Ahorita, ¿por qué no sufrieron con este tipo de desbalances en el mercado? Porque ellos ya tienen una matriz energética o un mix energético y de movilidad muy amplio. En California, sobre todo, tienen ya cerca del 40% del parque vehicular en vehículos de vehículos eléctricos. De igual manera, tienen las redes de generación distribuida, es decir, de descarbonización, y la generación distribuida son los famosos paneles que tenemos en nuestras casas y oficinas. Es la red más grande de generación distribuida. También es uno de los grandes generadores de electricidad y de energía renovable. Texas, paradójicamente, a pesar de tener estos mecanismos y de ser un estado eminentemente petrolero, está en las mismas condiciones, aunque en menor proporción. En Texas todavía estamos hablando que la electrificación de la movilidad va en torno a un 30% más o menos. Entonces, para que se den cuenta, esa es la forma en que va dando la vuelta la transición energética, y que para ello hay un repunte en el consumo. Incluso estamos hablando que en los últimos 3 meses se dio el consumo más alto prepandemia. Es decir, ya llegamos a superar ese 1.1 millones de barriles diarios que se consumían, ya lo superamos. Ahorita el consumo de combustibles fósiles aquí en México, es decir, para la movilidad, los gasolinas y diésel, está por encima del 1.2 millones de barriles diarios. Entonces, esa es lo que está sucediendo ahorita, y esa es digamos, la dinámica que está siguiendo ahorita. La industria de las gasolineras, la industria de los petrolíferos está en un franco cambio, en donde aquí en México estamos comenzando a migrar a otras alternativas, y para ello necesitamos también tener estos repuntes en el consumo. Y aquí es donde de alguna manera voy aterrizando esta parte hacia la segunda parte, que es hablar sobre las estaciones de servicio. Y no sé si hasta aquí haya algún comentario adicional, mi estimado Víctor Hugo. Gracias, Santiago, por esa explicación tan amplia y tan enriquecedora sobre la situación de la industria energética, del petróleo y de las gasolinas, tanto en México como a nivel global. Hay una frase muy famosa que dice que la edad de piedra no se acabó por la falta de piedras, y la era del petróleo no se acabará por falta de petróleo, que es precisamente mucho de lo que tú estabas comentando. Viene un cambio tecnológico. Yo déjame comentarte, hace aproximadamente 20 años yo encabezaba la división de energía de una consultora muy prestigiada en México, y recuerdo que entonces nos llegó un proyecto muy novedoso de empezar a vender o empezar a expender en las estaciones de servicios, en las gasolineras, bueno, de una serie de micropagos para que hubiera transacciones de divisas de Estados Unidos a México, y hubiera lo que después se transformó en todas estas tiendas de conveniencia que hay en las estaciones de servicio, donde se venden una gran cantidad de cosas y donde hay transferencia de dinero entre los usuarios. Bueno, esto sucedió hace 20 años y ahora es algo que vemos realmente pues concretado, lo cual quiere decir que las estaciones de servicio han venido evolucionando, y se va a acabar el petróleo y se van a acabar las gasolinas, pero no van a terminarse las gasolineras. Y yo quisiera que nos profundizaras un poquito sobre este aspecto que, insisto, me parece que es muy fascinante, y ya esto que vamos a ver, ya lo hemos venido viviendo desde hace tiempo en la adaptación tecnológica de las gasolineras y estaciones de servicio. Claro, de entrada vamos a dar un poquito de datos curiosos, ¿no? La primera gasolinera, de hecho estamos hablando de un negocio centenario. La primera gasolinera fue instalada como tal, o sea, como nosotros conocemos una estación de servicio,
fue instalada en Seattle, en Washington, en 1907. ¿Sí? Y fue precisamente, si puedo decir marcas, fue de la marca Chevron, o sea, fue de la Standard Oil Company, lo que hoy conocemos como Chevron, y como ExxonMobil. Standard Oil Company después se separa y se vuelve dos compañías independientes. Una se vuelve ExxonMobil, bueno, ExxonMobil y Chevron. Ya después ExxonMobil ¿cómo se llama? Se juntan, hacen un merge por ahí del año 2008. Entonces, fue esta empresa, no como tal la petrolera, sino con el modelo que ya conocemos actualmente, que es un modelo de franquicia. Este modelo de franquicia, una persona muy visionaria, renta la marca de Standard Oil Company y pone una estación de servicio para dotar a los taxis y a los vehículos de los millonarios, que en ese entonces eran los que utilizaban los vehículos de motor, para dotarlos de este combustible que no era gasolina, era nafta. Sí, es un proceso previo a la gasolina. De hecho, la gasolina ya es, digamos, como la versión más acabada de lo que es estas naftas, ¿no? Ya incluso la gasolina como tal, como petrolífero, es una combinación de al menos 150 sustancias y todas ellas, pues bueno, componen lo que nosotros ahora conocemos como gasolina. Entonces, en 1907 se instala en esta ciudad de Estados Unidos la primera estación de servicio y a partir de ahí ha evolucionado de una forma brutal, ¿sí? Al grado de tener incluso estaciones de servicio automatizadas, totalmente robotizadas. Incluso ya tenemos estaciones de servicio que ni siquiera expenden combustibles en lugares como California, por ejemplo. Ya vemos estaciones de servicio que ya la gasolina desapareció por completo. O sea, ya estamos empezando a ver esta evolución un poquito más trascendental. Pero como tú lo decías, pasamos de un lugar donde se expendía nafta en una bomba o sea, literal, por eso le llamamos bombas, porque literal se bombeaba el combustible que estaba guardado en el subsuelo hacia un tarro de vidrio que estaba como a 2 metros, 2,5 metros de altura, y este tarro de vidrio con la gravedad lo vertía en el vehículo. Entonces, esa es la forma, desde ese mecanismo tan simple, ahorita tenemos estaciones de servicio totalmente automatizadas que pasaron del pago en efectivo a pagos electrónicos, a pagos con aplicaciones, e incluso ahorita en lugares como Panamá, Nicaragua, bueno, Panamá y El Salvador, por ejemplo, y en algunos lugares de Suiza, existen ya gasolineras que incluso reciben criptomonedas. Entonces, vaya, la estación de servicio como tal ha ido evolucionando, es un negocio que ha ido evolucionando a la par del desarrollo tecnológico de los tiempos y del desarrollo tecnológico de las personas y también de la utilización de diferentes tipos ¿cómo se llama? De monedas o de transacciones. O sea, la verdad es que la estación de servicio es uno de los negocios más resilientes que ha existido y también es uno de los que más ha ido adaptándose en el tiempo. Y realmente no ha muerto. Podremos ver que se mueren y ahí es donde cobra mucha importancia esta frase que tú dices de la industria del petróleo, el área de piedra no se acabó por el fin de las piedras. Tampoco el petróleo se acabó por el fin del petróleo, más bien porque fuimos evolucionando y cambiamos el mecanismo de consumo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo con las estaciones de servicio. Como ahorita tú lo dijiste, hace unos años estaban pensando en implementar un sistema de pagos. Esto ahorita es algo que nosotros ya lo vemos con cotidianidad. Incluso en un artículo que escribí recientemente, yo refería que este tipo de negocios ya se volvió parte de nuestro entorno y nuestra vida. ¿Sí? Ya nosotros decimos, en la gasolinera de la esquina, ¿sí? Pasando la gasolinera está tal lugar, ¿sí? O, ¿sabes qué? La gasolinera fulanita de tal, ahí cerca está el lugar donde nos vamos a ver. Entonces, incluso se vuelve una especie de referencia para nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y esto no ha cambiado y no va a cambiar. Como decía la frase que tú acuñaste, bueno, no acuñaste, sino más bien citaste hace unos minutos,
Estas estaciones de servicio en algún momento van a dejar de vender combustibles fósiles y van a vender otro tipo de cosas. A lo mejor van a vender hidrógeno, a lo mejor van a vender electricidad, o a lo mejor ni siquiera electricidad. Ya en esta dinámica también de liberalismo económico extremo, hay quienes ni siquiera venden la electricidad con los que se cargan los vehículos. Venden el espacio y el tiempo. Entonces, ahí es donde cambia también este enfoque. Pero en sí, el negocio de las estaciones de servicio, que ese es el nombre, digamos, técnico real de una gasolinera, no ha cambiado el modelo en sí en todos estos 100 años. Han cambiado elementos dentro del modelo, que son elementos tecnológicos, elementos de productos, y también elementos comerciales como las tiendas de conveniencia, donde incluso vemos ya restaurantes de espadas, ¿no? O paradores turísticos alrededor de una estación de servicio. Incluso vemos, por ejemplo, aquí en la carretera 57, la que va a Piedras Negras, a la altura de San Luis Potosí, hay una serie de centros turísticos donde hay estaciones de servicio. Está la gasolinera y está la estación de servicio. Hay llanteras de marcas muy reconocidas, hay cafeterías, hoteles, regaderas, e incluso la estación de servicio está adornada con temáticas, o sea, incluso son temáticos. Una de estas es una mina antigua, como de la usanza del viejo oeste, o hay estas estaciones de servicio que tienen esta temática de ferrocarriles. Entonces, el mismo, y si nos movemos más hacia Saltillo, hay una estación de servicio que está dedicada o con la temática de los fósiles de dinosaurios, ¿no? Entonces, este negocio ha ido evolucionando de acuerdo al consumo de la gente. Y ya estamos hablando que también estas estaciones de servicio que estoy citando, hay unas que incluso ya tienen consumo de gas natural y consumo de electricidad. Entonces, esta transición ya está aquí y está ahora y la estamos viendo en cómo estas estaciones de servicio están migrando y están evolucionando enfrente de nuestros ojos. No necesitan pasar decenas de años o lustros para nosotros percibir el cambio de cómo se va a ir dando y hacia dónde van a ir estas estaciones de servicio. Así es, Santiago. Ciertamente este sector ha demostrado ser, como señalabas hace un rato, bueno, pues un sector de mucha resistencia y de rápido cambio y adaptación tecnológica. ¿Qué viene para el futuro, para estas estaciones de servicio? Señalabas hace un rato lo del Bitcoin, por ejemplo, en El Salvador, Panamá, etcétera. ¿Qué visoras tú para este sector que no se va a terminar si se acaba la gasolina como principal eh, eh, combustible de los automóviles? Pero ¿qué prevés tú que vaya a pasar con este sector en el largo plazo, hasta donde podemos llegar con nuestro entendimiento? ¿Qué prevés tú que suceda en este sector? Bueno, pues en este sentido vamos a hacer, y creo que no hice esa acotación al principio de la plática, una estación de servicio no es lo mismo que una gasolinera. Una gasolinera es un expendio de combustible. Sin embargo, la estación de servicio no nada más tiene el expendio de combustibles, es un negocio totalmente integral. Hagan de cuenta que es como una especie como de placita comercial y una de esas cosas es que nos venden es el combustible para podernos mover y que tienen una serie de características propias. Ya las conocemos, que son los anuncios independientes, las techumbres, los mecanismos de seguridad de alta tecnología, porque anteriormente, de hecho, se creó esa creencia que las estaciones de servicio son muy peligrosas. Sin embargo, no son nada peligrosas, tienen tanta tecnología y de hecho, digamos, de los 15 millones de pesos que anda costando una estación de servicio pequeña, de esos 15 millones, alrededor de 7 millones son en tecnología. Y tecnología de seguridad. Entonces son uno de los espacios más seguros que existen en materia comercial, si nos ponemos estrictos, ¿no? Por lo mismo que son lugares que están en donde la gente circula con cotidianidad.
Entonces, no es lo mismo una gasolinera que una estación de servicio. La estación de servicio es el modelo que nosotros conocemos y es el modelo que va a avanzar. La gasolinera es la que se va a terminar. Esa es la que tiene fecha de caducidad y al menos aquí en México se tiene previsto que sea para el año 2030 cuando empecemos a ver esa declinación. Recuerden, seguimos en ese gap, en ese impulso hacia arriba de esta tecnología languideciente que es la gasolina. Todavía nos falta consumir más combustibles fósiles, todavía nos falta consumir más gasolina. No me gusta decirlo, me duele porque soy un ferviente creyente y defensor de la transición energética, pero es una realidad, sobre todo por el reto, y aquí es donde ya comienzo a anunciar los retos. El primer reto es la regulación. La regulación aquí en México en materia de estaciones de servicio tiene múltiples aristas. Lamentablemente, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, que es un mercado que siempre intentamos emular, sobre todo por la cercanía y por su gran perfeccionamiento y evolución que tienen como mercado y como industria, ellos tienen únicamente dos regulaciones, así, total, una regulación económica y una regulación ambiental operativa. La regulación económica la siguen cada uno de los estados. En el caso de Texas es la Railroad Commission. Y a nivel federal está la regulación ambiental y operativa que la lleva a cabo la EPA, ¿no? Que viene siendo como una especie de ASEA o de Agencia de Energía, Seguridad y Ambiente a nivel de Estados Unidos. Entonces, ellos tienen dos regulaciones únicamente. Obviamente la regulación económica de la Railroad Commission, cuando hablamos del caso tejano, esta regulación económica también implica todo lo que es la venta de litros de litro, hacia el cuidado del consumidor y todo eso. Aquí en México no, aquí en México tenemos una burocratización extrema. O sea, la verdad es que si hablamos si nos ponemos a comparar o decimos si en México hay una verdadera libre competencia, no existe una libre competencia. ¿Sí? Tenemos la Comisión Federal de Competencia Económica que provee los mecanismos para poder defender nuestro derecho a la libre concurrencia, que es concurrir junto con el poder público en una actividad regulada por que en este caso es el energético. Sí existe, pero al final del día, si tú quieres poner una estación de servicio, te las tienes que ver con alrededor de 27 organismos de regulación, ¿sí? Ay, caray, o sea, estamos hablando que aquí en México no es realmente un esquema de libertad económica. Realmente hay una captura regulatoria impresionante y esto no es nada más de esta administración, esto viene desde la anterior. Y tan es así que nosotros nos acostumbramos como industria a que todos nos lo hiciera papá gobierno y cuando papá gobierno dice, sabes que yo ya no puedo, y aquí te la tienes que ver con estos 27, hasta 27 organismos para poder tú operar, construir, diseñar y mantener un negocio de estos. Ahí es donde el empresario mexicano, las empresarias mexicanas dicen, en la torre, o sea, estamos sobreregulados, y sí, estamos sobreregulados, hay una sobreregulación extrema, y yo creo que ese es el primer reto que tenemos que enfrentar nosotros más adelante. ¿Qué es lo que se tiene que trabajar? Menos regulación. No, y menos regulación no implica mayor libertinaje, al contrario, más bien regulación más centralizada. Al tener esta regulación tan dispersa, se crean obstáculos al comercio, se crean obstáculos a la instalación de estos, ¿cómo se llama? De este tipo de modelos de negocio. Y por ello necesitamos más bien menos reguladores o una centralización, por así decirlo, o disminuir la cantidad de los reguladores o crear reguladores realmente especializados, ¿sí? Aquí, bajo el esquema mexicano, quizás se podría proponer que tuviéramos nada más 3 organismos reguladores, uno de materia de competencia económica, que ya está, la COFESE, otro de competencia económica, o bueno, de regulación económica, que es la CRE, y otro que es ¿cómo se llama? De regulación ambiental, que es la SEA. Yo creo que con esos 3 podemos transitar sin ningún problema. Incluso la CRE pudiera tener facultades de poder revisar la protección al consumidor
de cómo se llama, de los combustibles fósiles, y no nada más estamos hablando de enfocarnos hacia lo que es el consumidor de gasolinas y diésel, sino también puede ser hacia el gas LP y gas natural. O sea, se pueden generar estas propuestas para reducir la carga regulatoria y poder darle un piso más parejo, un camino más fértil a los negocios. Finalmente, no podemos hablar que existe, o hay colegas que dicen que hay libertad económica aquí en México, y claro que no, no hay libertad económica. Estamos sumamente regulados y hay una burocracia extrema. Entonces, ese es uno de los primeros retos. El segundo reto que tenemos que enfrentar va de la mano también con la administración pública, que son las políticas públicas. Sin políticas públicas destinadas al impulso de esta evolución de estos, ¿cómo se llama?, de estos negocios, va a haber también digamos, va a haber, por así decirlo, un desorden. Cada quien empieza a tomar el rumbo. Hay una cuestión de naturaleza humana. Nos gusta la libertad, nos gusta hablar de la libertad, pero también nos encanta ser libertinos. Y nos encanta el libertinaje. Y cuando no existen reglas claras, en el momento de que existe un marco legal y una regla clara, que es una directriz, una política pública bien encaminada, bien hecha para encauzar todos esos ánimos, el mexicano empieza bueno, no nada más el mexicano, la naturaleza humana empieza o tiende a que nos vayamos por la libre. Y eso es algo que está sucediendo actualmente, sobre todo en un entorno en donde se favorece la impunidad y no existe como tal un control del Estado de Derecho. Entonces, también esa parte es uno de los retos que nosotros tenemos de aquí a 2030. Vamos a ponerlo el tope en 2030, que es cuando en 2030 se supone que vamos a ver la declinación del negocio de los combustibles fósiles aquí en México. Y bueno, ¿cuál es el siguiente reto? También viene ya muy en la psique del empresario. Aquí es donde van a empezar a ver otros, y aquí sí estamos hablando de libertad económica total, porque otras empresas o empresarios de otros rubros, sobre todo tecnológicos, van a empezar a internarse a este negocio de los combustibles o de las estaciones de servicio. ¿Por qué? Porque ya se van a venir los vehículos eléctricos, ya estamos viendo de manera más cotidiana los vehículos eléctricos. También en el momento en que llegue y se estandarice la tecnología del hidrógeno, no voy a meterme a escollos del hidrógeno verde, azul y todo eso, no. Vamos a hablar del hidrógeno como tal, que es un insumo o un vehículo energético que va a ser muchísimo más barato que las gasolinas. Ya en España estamos viendo que ya hay ya se está empezando a permear esto. Y yo veo que en unos 5 años o menos, en México va a empezar a permear también esta tecnología del hidrógeno. No nos vamos a meter al tema de hidrógeno verde. Al hidrógeno como tal vamos a comenzar a ver, y sobre todo en el transporte público. Ahí es donde va a comenzar a permear este tema del hidrógeno, y se va a poner bastante interesante, porque este es un tema que también no nada más el desplazamiento tecnológico implica como tal el desplazamiento de una tecnología por otra y de un negocio por otro y de un producto de consumo por otro, sino también a las personas que los manejan. Por eso es que decimos las gasolineras o quien se asume gasolinero tiene fecha de caducidad, porque vienen otras tecnologías, y ahí es donde entran también estas empresas y empresarios y empresarias de tecnologías. Muy probablemente vayamos a empezar a ver wallets para poder hacer pagos electrónicos, sobre todo si sigue imperando este tema de la inseguridad aquí en México. Va a ser muy difícil, o va a ser muy peligroso estar pagando 1,500, 2,000 pesos en efectivo en una gasolinera o sacando una tarjeta de crédito. Entonces, muchas veces, pues, este tipo de aparatitos, los celulares, pues los podemos llevar sin ningún problema con un wallet electrónico, con criptomonedas, pueden ser la vía también para también reducir riesgos en este tipo de entornos. Entonces, muy probablemente este desplazamiento tecnológico que conlleve desplazamiento de personas va a ser uno de los retos también más grandes que se tiene que enfrentar la industria de las estaciones de servicio como tal. También otro de los elementos de importancia que tienen las estaciones de servicio, y con esto voy comenzando a cerrar este capítulo de la plática, es el uso de materiales.
Finalmente, muchas empresas buscan ya también entrar a la dinámica de ESG, es decir, de gobernanza, de medio ambiente, de sustentabilidad y de economía circular, y comienzan a integrar dentro de sus diseños, construcciones, dentro de sus operación y mantenimiento, aspectos de sustentabilidad y de bajo impacto. Incluso ya se están viendo estaciones de servicio en la zona metropolitana de la Ciudad de México que digamos, premiando o dándole cabida a materiales reciclados. ¿Sí? Entonces, ahí es donde empieza también una dinámica totalmente distinta de enfocarnos a estas grandes gasolineras que tienen infinidad de dispensadores, es decir, de bombitas de despacho, y enfocarnos a ¿cómo se llama? A enclaves comerciales más pensados, más diseñados, que sean más amigables con el entorno y que también se vayan adaptando a este mismo entorno, ya sea un entorno natural o urbano o un entorno mixto o un entorno rural. Entonces vamos a comenzar a ver a estaciones de servicio más amigables y esto también implica tecnología, ¿sí? Y también implica la reutilización de materiales, sobre todo materiales que son susceptibles de reutilizarse, como son materiales para construcción, acero y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que podemos englobar en esos 4 o 5 elementos que acabamos de nombrar los retos que tiene enfrente la industria de los combustibles, específicamente de las estaciones de servicio, y qué tipo de estaciones de servicio vamos a ver más adelante, que vamos a ver estaciones de servicio más pequeñitas, con uso de mayores tecnologías, quizás empezando a prescindir del famoso despachador, porque finalmente el despachador, pues, es lo que hace la industria energética. El despachador requiere de cierto, pero se puede ver feo desde un punto de vista humanístico, de que vamos a mandar al desempleo a una persona, pero ¿qué crees? Que vamos a emplear a alguien con mayores capacidades, mejor preparación técnica y académica. ¿Por qué? Porque al integrar tecnología a este tipo ¿cómo se llama?, de negocios, pues también es necesario operadores humanos que estén detrás de estos, y ante la automatización y la tecnología las nuevas tecnologías, también se requieren personas con nuevas habilidades y obviamente mejores salarios. Entonces, es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de los próximos 10, 15 años, que todavía nos quedan más o menos de industria petrolíferos. Con esto voy terminando, respecto de que la industria de los petrolíferos, como les digo, va a llegar un repunte, pero el fin de la industria de los petrolíferos no va a ser abrupto, va a ser también, así como estamos viendo un repunte paulatino, vamos a ver un descenso paulatino hasta que realmente las gasolineras las veamos como en la película esta de Sylvester Stallone con Sandra Bullock, en donde aparezcan en un museo las gasolineras como las conocemos actualmente, y las estaciones de servicio pues sean otra cosa, ¿no? Pues sí, Santiago. Al respecto de lo que mencionabas, no resisto la tentación sobre la libertad económica en México. México actualmente está en un muy lejano lugar, 65 a nivel internacional. México nunca ha sido ni un país de libertad económica, ni un país de economía de mercado, como se precian en Palacio Nacional, decir todos los días que era una economía neoliberal. Bueno, eso es una absoluta mentira. Lo que sí hemos tenido es una economía corporativista con fuerte intervención estatal y muchos elementos socialistas que son precisamente esta combinación, el gran lastre del país, y que este gobierno ha venido todavía más a acentuar. Y bueno, pues yo te agradezco mucho este repaso, pero yo quisiera, ya por último, Santiago, precisamente cuando empezabas a hablar cómo las gasolineras van a requerir un nuevo tipo de personal, se me había ocurrido antes una pregunta precisamente sobre, seguramente a ti te llegan
muchas solicitudes de gente que te dice si es bueno estudiar, a qué se van a dedicar en la vida, muchos chicos que a lo mejor estén viendo esta emisión. Y bueno, yo creo que lo mejor es dejar de estudiar esas carreras ya sobresaturadas que realmente aportan poco para el desarrollo y sí entrar más bien a este nicho de la edificación, construcción y la tecnología alrededor de las estaciones de servicio. ¿Tú crees que sería una buena inversión para los chicos que actualmente están pensando a qué se va a dedicar en la vida, entrar a este ramo de las estaciones de servicio? ¿Le ves tú una viabilidad futura interesante? Claro que sí, vaya, este negocio, como lo hemos dicho, no va a terminar. Y al contrario, anteriormente, y vamos a ponerlo en este contexto, cuando yo empecé, por ahí más o menos del año 2009 con este negocio de las gasolineras y todo eso, era muy común ver a sindicalistas de Pemex inmersos en este negocio. A mí me tocó esa parte ya última, ¿sí? Pero había muchos sindicalistas antes, pues para poder ser gasolinero, de hecho en este mundo, eras gasolinero, eras un ex sindicalista de Pemex, o eras un ex petrolero. Y ahorita no, al día de hoy vemos, por ejemplo, y déjame a lo mejor citar un nombre o un ejemplo de empresarios totalmente tecnificados. Por ejemplo, el buen Roberto Díaz de León, o Abraham Tobías de Gasomax. Roberto Díaz de León fue el expresidente de ONEXPO, la Organización Nacional de Expendedores de Petrolíferos de México. Él tiene la franquicia de Móvil San Luis Potosí. O por ejemplo, la familia Sandoval, que son los de Organización Sandoval, las gasolineras Orsan, por ejemplo, ¿no? Estas familias o estos grupos o estas personalidades tienen una característica muy interesante. Ninguno de ellos es ingeniero. No tienen una formación de ingeniero, tienen formación de economistas, digamos, formación más encaminada hacia la procuración de un negocio. Y esto es una muestra de ello, de cómo también el negocio va evolucionando también a los perfiles que hay detrás de ellos. Antes era una persona que arreglaba fierros en una terminal de Pemex, y ahorita estamos hablando que son personas que están buscando innovación tecnológica y de conocimientos. Entonces, esto que les traigo, este ejemplo y estos nombres que yo estoy citando, que para mí son de los empresarios más representativos en el sector, yo creo que es un ejemplo de cómo hay todavía una gran amplitud de cómo se llama, de áreas de oportunidad para trabajar en este sector. E incluso es un sector que se le puede dar a los emprendedores. En la actualidad hay mecanismos relativamente sencillos para acceder a financiamiento para una estación de servicio. Es decir, estamos hablando que financiamiento, sabemos aquí en México el financiamiento es algo muy difícil, pero en estaciones de servicio es tan buen negocio que es muy fácil obtener un financiamiento. Te acercas a un fondo de inversión y si tú eres el dueño del terreno, te prestan el dinero sin ningún problema y te dicen, bueno, tú tienes que terminarlo de aquí a acá, procurarte de todos los conocimientos y la consultoría alrededor de ello, y te vas a hacer cargo de tu negocio y al cabo de 10 años me vas a terminar pagando. Pero, y con tasas de interés bastante interesantes. Entonces puede ser también un vector para emprendedores, y hay emprendedores que en todas las clases sociales, no necesitas ser millonario para acceder a un predio, por ejemplo. A lo mejor tus padres fueron ejidatarios y te están heredando un uso común que ya está en dominio pleno y no sabes qué hacer y está pegado a una carretera. Oye, pues ve a uno de estos fondos de inversión, acércate, estudia, hazte de estudios no en ingeniería, hazte estudios en administración de empresas, en finanzas, en regulación, en abogacía.
para poder saber o poder entender este negocio que ya está muy evolucionado en cuestión del contexto de conocimientos. Y aquí estoy hablando desde el punto de vista de un posible emprendedor, pero también desde las personas que están formándose y que quieren formar parte de estos grandes consorcios de estaciones de servicio, que también, digamos, si quieren alcanzar un pleno desarrollo económico o un desarrollo económico interesante y competitivo, ya no es necesario meterse a los fierros, porque finalmente quien arregle los fierros siempre va a haber. Aquí el tema es quién hace más competitivo, más sustentable y más rentable un negocio. Y ahí es donde está el área de oportunidad para las personas, sobre todo los chavos y las chavas que están buscando entrar a un negocio de esto. Y no quiere decir que un negocio de estos, también, porque las gasolinas tengan fecha de caducidad, no quiere decir que en 2030, 2035 se van a quedar sin chamba. Si se meten en esta dinámica de evolución de conocimientos, muy probablemente van a estar liderando alguna empresa de proveeduría de hidrógeno o de electricidad, de generación distribuida, qué sé yo. Digo, finalmente el abanico es muy amplio y las posibilidades todavía son muy grandes en este sector. Y es un sector que ha vivido y ha sobrevivido a sexenios enteros, a los buenos, a los malos y a los peores. Y yo creo que este no es la excepción. Yo creo que todavía tiene mucho que dar este sector. Pues muchas gracias, Santiago. Te agradecemos realmente, bueno, esta explicación tan vasta, tan documentada, tan profunda, y bueno, realmente viniendo de ti, pues ha sido realmente un gran privilegio haberte tenido con nosotros. Santiago, una última cuestión solamente que les puedas comentar a nuestro público dónde te localiza, a lo mejor también si quieres dar algún mensaje final, algo que a lo mejor tú quieras remarcar o que yo con mis limitaciones no te pregunté, como para poder cerrar esta emisión, Santiago. Pues bueno, para bien o para mal, los combustibles, las estaciones de servicio son un negocio que va de la mano de la evolución humana. Sabemos que tiene una fecha de caducidad y por eso mismo estamos empeñados a mejorar. Sabemos también que en esta industria aportó mucho para el daño ambiental de la crisis climática que vivimos actualmente. Entonces, yo creo que también es uno de los sectores que están más preocupados en mover o en transicionar, porque también estamos viendo que la capacidad económica de las personas se está viendo más complicada y finalmente, pues estos negocios viven de la gente. Entonces, si la gente no puede consumir, si la gente no puede producir, pues estos negocios paulatinamente se van muriendo y si no evolucionan, pues se van a acabar. Y esa es una de las virtudes que tiene este negocio. También es un negocio lleno de oportunidades. Ahorita puedes instalar una estación de servicio para los emprendedores desde los 8 o 10 millones de pesos. Digo que en términos de inversiones, digo, es una inversión bastante pequeña contra a inversiones de otros negocios. Por ejemplo, no sé, poner una cafetería de cierto renombre de La Sirenita, te cuesta alrededor de 25 o 30 millones de pesos. Entonces, son negocios que al final del día tienen un área de oportunidad para ingresar bastante buena, una rentabilidad también bastante buena, tienen un futuro bastante bueno. Entonces, es un negocio lleno de oportunidades. Y este tema de los combustibles no es, digamos, el freno, al contrario, es el trampolín. Incluso bitcoiners, gente que se dedica a blockchain, puede empezar a desarrollar tecnología para poder hacer más seguro y más eficiente el despacho de combustibles, la medición, el intercambio comercial y financiero y bursátil de todo esto. Entonces, hay un área de oportunidad bastante interesante. Y al contrario, yo creo que estoy muy agradecido de estar con ustedes en esta ocasión en México Libertario. Yo me considero un libertario, por así decirlo, a lo mejor un poco moderado, pero me da mucho gusto estar aquí con ustedes y poder platicar de estos temas y sobre todo de los retos que tenemos
como industria y de los retos que también tenemos como sociedad por delante. Porque, como les dije, las estaciones de servicio llegaron para quedarse y son parte de nuestra vida, son parte de nuestra cotidianidad y van a seguir siéndolo durante mucho tiempo. Entonces, hay que seguir apoyando este tipo de negocios y también seguir estudiando, seguir explorando esa parte de cultivar el saber humano, porque finalmente el conocimiento es el que nos da las herramientas para poder darle la vuelta a cualquier entorno negativo. Podemos tener el peor gobierno del mundo, pero si no tenemos los conocimientos y las herramientas cognitivas para darle vuelta, no vamos a evolucionar como sociedad. Y al contrario, yo agradecido, de nueva cuenta reitero el agradecimiento y el honor de estar con ustedes, y bueno, pues no queda decir más que muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros, Santiago, un privilegio tenerte aquí. Y bueno, yo invito a nuestros amigos de México Libertario a que sigan nuestras actividades, a que entren a conocer la cuenta en Twitter, si no la conocían, de Santiago Arroyo, que conozcan también las redes sociales de nuestros amigos de Somos Innovación. Y bueno, pues yo les agradezco mucho, conozcan las actividades, claro, también que organizamos semana a semana en México Libertario y las diversas y cada vez más amplias redes y grupos libertarios en México y en América Latina. Muchas gracias, Santiago. Ten un excelente día, lo mismo que nuestros amigos que están viendo y que verán esta emisión. Muy buen día.